Bien. Bueno. Creo que está grabando, ¿cierto? ¿Aparece ahí? Sí. Bueno, vamos a comenzar con el tema de pensamiento crítico y comprensión lectora. Bueno, ustedes ya tuvieron su clase con la profesora María José. Creo que con ella están viendo lo que es el texto cualitativo, de investigación cualitativa, si no me equivoco. Entonces, bueno, eso también nos lleva a una capacidad, gracias Pilar, a una capacidad de un pensamiento crítico. El texto que tenían que leer conmigo era bastante breve, no más allá de las 3 páginas. Vamos a recalcar algunas ideas que quiero sacar de allí, que tienen relación con la comprensión lectora, que muchas veces nosotros nos lanzamos simplemente a leer porque hay una mala costumbre. Un cuadro negro, negro. ¿En dónde? ¿Se ve el PowerPoint? Ah, ya, ok. Perfecto. Me interesa que se vea el PPT. Pero hay algo negro. ¿Eso? A ver, vamos a checar. Ah, es el chat de ustedes, donde lo abro para leer la respuesta. Y el otro lado es la cámara. La cámara mía. ¿Dónde aparece? Ahí la vamos a achicar. Ahí está. Ahí no debería verse tan grande. Y esto, bueno, a eso lo voy a dejar ahí para poder ver las conversaciones. Claro, no se va a compartir, solamente se va a ver el Power. Ahí sí. Entonces, vamos a recordar un poquito el texto que leyeron. Ahí tengo unas citas. Me gustaría ver si alguien me puede hacer su resumen. ¿Qué es lo que rescató? ¿Qué es lo que le llamó la atención? ¿Mm? ¿Nadie? ¿Lo leyeron? Yo lo leí. ¿Ya? ¿Y qué le llamó la atención? ¿O qué recuerda? Fueron unos párrafos, pero no sé si se puede leer. Sí, adelante. Uno que decía, el pensamiento crítico incluye formular hipótesis, ver un problema desde el punto de vista alternativo, plantear nuevas preguntas y posibles soluciones y planificar estrategias para investigar, analizar argumentos, jugar, la credibilidad de las fuentes, identificar el foco del asunto, preguntar dudas y responderlas. Exacto. Y después me gustó más abajo que decía, el lector critica, examina la información que aporta el texto desde su perspectiva, lo discute y propone alternativas. Exacto. Y después me gustó en el final que hablaba que era necesario analizar los textos en grupo, porque es mejor hacerlo en grupo que estar solo. Porque, bueno, y aquí sale, el alumno entiende mejor el texto y retiene mejor la información cuando este es analizado en grupo. Sí, bueno, Y sobre eso todo en estas etapas iniciales donde muchos de ustedes recién se van a poner en contacto con lecturas pesadas, con mucho dato técnico, sí, el trabajo en grupo es bastante importante en estas primeras etapas de formación. Con otro grupo, bueno, veíamos lo que eran los tipos de aprendizaje y, bueno, si ustedes lo encuentran por allí, hay un test que se llama de Joni Alonso, donde ustedes pueden ver qué tipo de estudiantes son o qué tipo de aprendizaje va a predominar. Siempre hay dos. Están los estudiantes participativos, que son se podría decir que los floreritos de mesa, esos que siempre están levantando la mano, que siempre participan, que necesitan ser un poco los protagonistas de la actividad. Un ejemplo, cuando hay actividades de baile. No, yo quiero salir a bailar.
o de teatro, tienen que estar haciendo el personaje principal. Les gustan mucho esas actividades, entonces los estudiantes participativos, si tienen esos rasgos, puede que la comprensión lectora, que tiene un rasgo más de teórico y de reflexivo, se le haga problema, por lo tanto una participación grupal va a ser fundamental para ellos. Bueno, luego teníamos los reflexivos, los teóricos. Los reflexivos piensan mucho la información, son de estos que van al supermercado y nunca van a tomar el primer artículo que ven, sino que, como ya, puedo llevar este, pero este está en oferta, pero esta marca estoy acostumbrada a usar esta, pero esta es la que usa mi mamá, entonces, y la piensan un montón. Los teóricos son aquellos que prefieren trabajar en abstracciones, a veces tienden a ser más solitarios en su trabajo también. Se le hace muy fácil relacionar elementos de teorías distintas, pero les cuesta mucho lo práctico. Y luego están los estudiantes pragmáticos que todo lo que leen tienen que estarlo asociando constantemente a su práctica útil, es decir, cómo yo puedo aplicar esta información en la vida. Entonces, sería bueno si pueden tomar ese test, el test de Joni Alonso, como digo, bastante fácil, está en internet, lo pueden descargar, si no, se los puedo subir yo, por si tienen la curiosidad, no hay drama. Y en relación a eso también, como digo, según sus estilos de aprendizaje, ustedes pueden acercarse a la lectura y tratar de establecer técnicas o acercamientos al estudio, porque al fin y al cabo, uy, suena, permiso, no voy a contestar ahora. Ya. Bueno, el tema es que ese test, como decía, va a ayudarles a abordar la lectura desde sus propias capacidades, de sus propias fortalezas y debilidades. Bien. Bastante interesante lo que hablaba sobre el pensamiento crítico, que es una necesidad que muchas veces no estamos acostumbrados a ejercer, como decía, a veces están estas malas prácticas de la lectura en donde nos lanzamos simplemente y leemos, y terminamos o frustrados, no entendemos lo que decía, o tenemos esa idea de que como que es una obligación de que en la primera lectura debemos entender absolutamente todo lo que plantea el texto. Y muchas veces también por eso abandonamos muchas lecturas, simplemente porque no entendí, no pude avanzar. Bueno, como decía, ahí quiero compartir algunas partes del texto que habla sobre qué es la competencia de comprensión lectora. Como decía, capacidad de comprender, utilizar y analizar textos escritos para alcanzar los objetivos del lector, desarrollar sus conocimientos y posibilidades y participar en la sociedad. Obviamente la comprensión lectora me ayuda a ingresar nuevos conocimientos a mi cabecita y con eso poder desarrollarme en un área específica, es decir, la especialización del conocimiento. Luego, la competencia lectora contribuye a la alfabetización o a la literacidad científica, es decir, a la capacidad de poder informarnos de texto, es decir, somos críticos, no nos vamos a guiar exclusivamente por las cadenas de WhatsApp, lo que aparece en Facebook, que la gente que no tiene esta comprensión de lectura crítica va a caer constantemente. Y nosotros podemos ver también cómo ha ido cambiando la perspectiva en la lectura. Ahora ya no es tan fácil ¿cómo se dice?, compartir una información y que ésta sea aceptada. Por ejemplo, ¿qué encuentran ustedes a veces en los comentarios de las publicaciones, de las noticias, sobre todo ahora con esto del COVID? Que, por ejemplo, a todas las declaraciones que hace Mañalich, aparte de los insultos. Exacto, no le creen.
hay una lectura más crítica, no es una mera aceptación de que, ya, es la autoridad, por lo tanto tenemos que creerle, sino que constantemente hay una lectura crítica, no tan solo de sus palabras, sino también de la gestualización, de su expresión corporal, de su pasado, que va a afectar al mensaje, a la veracidad, exacto, de los actos, de la veracidad de lo que nos está diciendo. Luego dice, por eso estos mismos alumnos pueden tener dificultades cuando se les pide que analicen, sinteticen, valoren o interpreten. Nos referimos ahora como a estas malas prácticas educativas en donde a veces obligamos que el alumno copie o que se limite a extraer información textual. Dígame la teoría de tal persona. ¿En qué año pasa en historia? ¿En qué año pasó tal batalla? ¿Quiénes son los participantes? Ejercitamos la memoria, pero no ejercitamos, como decimos, esta capacidad analítica. Por eso a veces se nos escapan las ideas principales al momento de hacer un resumen, o cuando estamos estudiando, y digo, la primera lectura, ¿qué es lo que hacemos? Se subraya absolutamente todo. De ahí quedamos con eso, con la radioactividad en los cuadernos. Entonces, esta lectura crítica nos va a permitir generar un aprendizaje significativo. Aprendizaje es la adquisición de un conocimiento. Significativo es que tenga algún tipo de valor. Uy, ¿qué quedó por ahí? Sí, fíjate. Que tenga algún valor para mí. Y ese valor lo va a dar el contexto de producción, el conocimiento previo, sobre todo los conocimientos previos, cómo esto lo voy a relacionar con mi contexto de recepción. Es decir, yo tengo que tomar en cuenta en qué momento se escribió el texto, en qué momento para los que tienen ya filosofía, se van a dar cuenta que hay muchas ideas que obviamente no se van a aplicar a la actualidad, o en las mismas teorías de la psicología, la ciencia cambia constantemente, que esas visiones de mundo, si bien eran objetivas en su época, debido a los nuevos conocimientos, ese contexto de producción, tengo que analizarlo de forma crítica, que es efectivamente la información que todavía sigue manteniéndose y que va a seguir pidiéndose en la actualidad, y cuál es la que ya debo ir descartando. Es por eso también que al momento de investigar, sobre todo en las áreas de las ciencias sociales o cuando requiera de las ciencias duras, es decir, muy numéricas, se exige que los papers o las fuentes bibliográficas que se utilicen no tengan una data mayor de 5 años, por lo mismo, por el tema de el cambio que existe dentro de los conocimientos. Entonces, el contexto de producción, criticar el texto acorde a la época en que fue escrito. Contexto de recepción, criticarlo según cómo va a ser recibido en el momento en que se lee un texto de 1940, hoy en el 2020, o inclusive de 1980 ahora, que es más cercano, y lo vamos a relacionar con nuestros conocimientos previos, que es lo que yo sé de antemano con relación al texto. Entonces aquí vamos a entrar en un entender versus, no es leer, es comprender. Ahí está. Versus comprender. ¿Cuál creen ustedes que puede ser la diferencia? ¿Cuál creen que es la diferencia entre entender y comprender? Profesora, ¿Mm? ¿será que entender está relacionado con nuestros conocimientos previos? Ya, puede ser, sí. Por ejemplo, ¿alguien más? ¿Se puede entender una idea? Yo no estoy seguro, pero podría decirse que entender es como entender cómo hace algo, pero comprender es cómo funciona. Ya, puede ser. Por ejemplo, si yo me pongo a decir algo, a ver, ¿qué puede ser? Polito con clavito, que clavito con clavito.
¿Qué dije? Un trabalengua. Un trabalengua. ¿Entendieron cuál? Lo entendí. Exacto. El de Pablito. El de Pablito. Usted entendió, pero quizás otros no. O si me pusiera a hablar en otro idioma. ¿Mm? El tipo, ¿entendiste lo que dijo? Por lo general el entender está relacionado a una habilidad más simple, que es la de reconocer el código. Y ya de la comprensión la vamos a relacionar con la capacidad de interrelacionar los significados de las palabras en ese código. No puedo comprender sin... Exacto. No va a comprender si no entiende. Si yo no manejo el código, no manejo la lengua, por ejemplo, que es lo básico, no voy a poder entender el significado profundo de las palabras y cómo una palabra modifica a la anterior. Por ejemplo, vamos a ver un poco los signos verbales. Un signo te trae una imagen mental. Si yo digo perro, en este momento todos tienen la imagen de un perro en la cabeza. Pero si digo perro blanco, ya quizás no va a ser el mismo perro que tenían antes en la mente. Entonces, en la segunda palabra, el segundo signo, modificó al primero. A eso se refiere la comprensión, yo ver cómo estos signos se van relacionando unos con otros y van cambiando el significado, o van generando un significado totalmente nuevo. Vamos a hacer el ejercicio con la imagen. Vamos a correrle. Conocimientos previos. ¿Qué? Si conocen la obra, el nombre. Sí, no, la habían visto antes. No, no. Nunca, ni por si acaso. Ya, Nicole dice que sí, la ubica. Muy bien. Del nombre quizás no lo saben. Bueno. Sin saber entonces el nombre ni el pintor. ¿Se acuerdan del pintor? Los que... Sí, Ricardo, desde Picasso. Exactamente, una obra de Picasso. De hecho, podemos ver su estilo, bastante reconocible ahí, el cubismo. ¿Qué podemos observar en la imagen? A ver si lo puedo agrandar un poco. ¿Qué se puede observar? ¿Qué ven? Sufrimiento, tortura, causa un caballo, sufrimiento. Hay un enfrentamiento, sí. Entonces podemos entender que hay códigos, hay imágenes fácilmente identificables como que ustedes los relacionan a tortura. Y vamos a tener que unir estas imágenes para poder entender el contexto, aparte de unirlo a nuestro conocimiento previo. Guerra, su espada está rota, exacto. Entonces, muy bien, han ido reconociendo algunos elementos que son propios de una situación caótica. Por ejemplo, como decían, el caballo no está en una pose relajada, se ve que está ahí relinchando, se ven estresados los animales, las personas. Dicen ahí está la espada rota que vi que alguien mencionó. Acá, una mujer, se dan cuenta, las mujeres están con el pecho al descubierto. Y esta mujer tiene un bebé ahí, y el bebé está muerto también. Alguien con mirada preocupada, que está entrando, están iluminando la habitación. Entonces, como dicen bien, es una situación de guerra, de enfrentamiento. El cuadro se llama Guernica, como un pueblo español que fue bombardeado durante la Guerra Civil Española. Sí, la luz parece un ojo. Sí, también uno quizás podría hacer ahí alguna especie de interpretación
más simbólica, más personal. Pero en el conjunto entonces podemos ver el caos de la población al verse atacado de manera imprevista. ¿Ah? El pecho al descubierto también tiene un significado que es la desprotección, la indefensión de estos sujetos, sobre todo en la mujer. Interesante el símbolo del toro acá, qué es lo que hace un toro debajo, qué es lo que hace un caballo, porque es obviamente una vivienda, aquí se ven edificios, se ven puertas, no se observa que ellos estén afuera. El toro es un símbolo netamente español en este caso, que se relaciona mucho con la cultura española. El caballo en este caso un símbolo ya tanto de guerra como un símbolo de agrario, por lo tanto puede cumplir con esos dos significados. Entonces al final vamos a comprender que Guernica es la representación del caos después de un ataque inesperado, es una crítica a Franco. Pero solamente podemos comprender el mensaje una vez que nosotros tenemos un conocimiento previo, un conocimiento extra también. Sigamos. Ahora bien, el texto no lo vamos a entender. Cuando decimos texto a veces se nos viene a la mente un libro, una hoja de papel. Eso es un texto. Pero el texto es todo discurso. El texto puede ser perfectamente un discurso oral. ¿Por qué? Porque tiene una intencionalidad comunicativa y tiene un mensaje. Por ahí vi que estaban mandando un mensaje. Sí, Guernica. Está bien. Entonces el texto va a ser este conjunto de ideas. Vamos a ver acá una definición. Bueno, una definición que nos dan Van Dyck, que es: puede llamarse texto a todo sistema conformado por un conjunto de signos que signifiquen algo, independientemente de los signos que se está empleando. Como decíamos, puede ser una pintura, una composición musical, una película, entre otros. Como dice ahí, en este caso vamos a definir lo que es el constructo verbal, es decir, el texto escrito. Entonces el texto, como les decía, es todo este conjunto de palabras que se van a ir modificando con tal de entregar un significado o un mensaje específico, que nosotros lo vamos a extraer a través del tema, de los subtemas, idea principal, ideas secundarias. Ahora, el texto, para que nosotros lo podamos considerar como tal, va a cumplir con ciertas normas. Hay dos normas que están centradas en el texto y otras 5, si no me equivoco, que están centradas en el receptor. En el texto, que sea coherente y que sea cohesionado. La cohesión tiene relación con la microestructura, con la utilización de los conectores, la correferencia, sinonimia, cosas de que sea comprensible, no sea repetitivo. A veces pasa cuando leemos textos hechos o alguien que no maneja bien la lengua, no organiza bien las ideas, que siempre usa los mismos conectores, el y, la cual, aun cuando no corresponda, o no saben hacer bien la referencia, la técnica de la deísis. Sí, lo voy a subirlo. En todo caso, el video también lo voy a subir. Lo estoy dejando en YouTube por el peso. Los tenía en privado, supone que con el link se podía ver, pero no. Así que ahora están públicos, ya ahí para mi escarnio público y para que espero que no me hagan memes, ahí se puede. Bien, sigo. La cohesión. Entonces permite el desarrollo lingüístico de un texto no presente repetición innecesaria y no sea confuso. Coherencia es que no empecemos hablando de papas y terminemos hablando de marcianos. Es decir, que se mantenga un hilo temático a lo largo del texto. El tema. Del receptor,
No sé si alguien dejó el micrófono abierto o si quiere participar. Bien. Ahí está, las 5 del receptor, es decir, cómo un texto realmente se va a convertir en un, ¿cómo se puede decir? En un objeto o en contenidos, en algo que le va a generar un aprendizaje, un efecto cognitivo al receptor. Uno, que hay una intencionalidad, por parte de que el receptor pueda ver que el autor tenía una intención al momento de escribir, no fueron palabras lanzadas al vacío. Esta intención, por lo general, se va a resumir en la intención informativa o la intención argumentativa, persuadir o convencer. En el caso de los textos académicos, la intención argumentativa siempre debe ir enfocada hacia el convencimiento, datos tangibles, observables. ¿Qué es lo que se desea? También, como dice ahí, hay objetivos específicos en el texto académico que igual se plantean: comparar, establecer, analizar, resumir. Por lo general se puede, en un texto extenso, en un artículo, en un ensayo, los objetivos son explícitos. La aceptabilidad tiene relación con la actitud del receptor, si es que éste va a considerar al texto como relevante, ¿me sirve o no me sirve? ¿Qué es lo que hacemos en una investigación? Quiero saber un tema, tomo una cantidad de libros de la biblioteca y empiezo a revisar. Y según lo que a mí me interesa, si es aceptable, lo dejo o no. Si es informativo, la informatividad va a depender, en primer lugar, que no sea información que yo ya conozca. Si yo me pongo ahora a relatarles el cuento de la Caperucita Roja, lo más probable es que todos lo conozcan. Por lo tanto, no les voy a estar diciendo nada nuevo, no les voy a estar informando de nada. Ya lo saben. Ahora, si yo me pongo a hablar, no sé, de química, en términos muy abstractos o en términos nombrando las moléculas, que los mol, el ácido no sé cuánto, medio horrible en química, tampoco, porque no van a entenderlo, es decir, no van a cumplir con lo básico. Por lo tanto, no va a ser informativo. Si me hablan en japonés, tampoco va a ser informativo. La situacionalidad, cada texto va a servir en un contexto específico. Y la intertextualidad, que es la capacidad de relacionarse dos textos distintos. Por ejemplo, en las noticias, cuando hablan de una, no sé, de un crimen, aparece el texto en un diario, y en los días siguientes se vuelve a hacer referencia a ese mismo crimen, ya que se van agregando datos nuevos sobre la investigación, empiezan a hacer los seguimientos, que aparece en un matinal, pero son textos separados, pero que se han vinculado por la misma temática y se recurren uno al otro. Esa es la intertextualidad. A veces lo podríamos decir también cuando hacen el crossover. No sé si acá alguno es fan de Dragon Ball. Ya. Muy bien. El Dragon Ball tiene una causa de intertextualidad, por ejemplo, cuando, bueno, en la primera, cuando yo soy más anciana, así que me acuerdo cuando apareció Arale en un capítulo de Goku. Creo que también hay como 2 episodios, no estoy segura. Pero eso es una intertextualidad. Son 2 textos distintos que se unieron, que hicieron referencia mutua. Ah, sí. Arale contra la Patrulla Roja también. Sí. Entonces, lo básico aquí va a ser el emisor, que tiene una intención, va a generar un mensaje, y el receptor va a modificar e interpretar, analizar ese mensaje. El texto académico, por otro lado, porque hemos hablado del texto en general, el texto académico va a ser su intencionalidad, que es comunicar un descubrimiento científico. Este no es el único propósito, como dice allí, sino convencer sobre la legitimidad e importancia.
Por lo mismo son textos que nos van a entregar una gran cantidad de datos empíricos, van a ser positivistas, contrastables. Un texto deja de ser científico en el momento en que cae en la subjetividad o en el falseamiento de los datos. También por eso es tan importante el plagio y seguir una metodología de investigación. La característica, que es objetivo, léxico preciso, elaborado, por lo general, que se relaciona acá con las conjunciones subordinantes, el qué. ¿Por qué? Es decir, una oración no se va a entender sin la presencia de otra en donde está el tema principal. Ahí se pusieron a hablar de Hitler y de no sé qué más. Y bueno, finalmente un conjunto de mecanismos lingüísticos destinados a objetivar. Eso lo vamos a ver más adelante. Por ahora no, recién estamos entrando en lo que es comprensión. Algunas modalidades, como les decía, según la intencionalidad, expositivo, argumentativo y tipos, los resúmenes, ensayos, tesis, monografía, artículos. Nosotros, por lo general, vamos a estar alrededor de estos, de los ensayos, los artículos, las monografías, obviamente los libros de investigación, pero vamos a trabajar más con artículos. Ahora bien, la prelectura. Como les decía recién, nosotros a veces nos lanzamos y no pensamos mucho en qué es lo que sabemos de la temática, y ahí es cuando terminamos un poquito frustrados. Entonces, primero, si me dicen un texto, ¿qué es lo que yo sé de ese texto? ¿O qué es lo que creo saber? A raíz de lo que yo creo saber y más la información que me entrega el título, elaborar una hipótesis. Ya, yo creo que el texto me va a hablar de tanto. Ahí veré yo. Y ahí recién ponernos a leer, una primera lectura. Y esa primera lectura tampoco puede ser con el afán de encontrar inmediatamente el significado específico, sino solamente apuntar a la temática y quizás los subtemas. Vamos a hacer acá un ejercicio. Aquí tenemos dos portadas. El Principito, que yo creo que la gran mayoría conoce. ¿Alguien que no haya leído el Principito? Ya, Carla. Bastián. Profe, yo hice una pregunta, a ver, vamos a volver. Ah, sí. Sobre si estas las presenta solo el receptor. Las de abajo sí. Solamente el receptor puede presentar esas características de textualidad. Es que es lo que usted espera. ¿En qué momento un texto, un discurso se vuelve informativo para usted? No significa que el texto va a ser inútil para todos. Pero como habla ahí del contexto, de la situacionalidad, la aceptabilidad, entonces ahí va a depender. El emisor va a estar a cargo de que el texto sea cohesionado y coherente. Bueno. Sí, sale oscuro por mientras, porque estoy viendo el chat. Y ahora sí. Cuando se ponga la pantalla negra, si ven cuadros, es por eso, porque abrí el chat de conversaciones para poder leerlos. Y después ya lo quito. Bien, estamos viendo entonces aquí dos portadas. Una que es El Principito. Algunos dicen que no lo han leído. Y el otro es de Tom Sharp-Wilt. Ya la portada nos va a dar ciertas pistas. Por ejemplo, nos va a dar pista uno sobre la calidad del libro y en segundo lugar sobre la posible temática de los personajes. ¿Quién va a ser ¿Qué pueden decir de sus conocimientos sin tener conocimiento previo? Miguelito. ¿Qué le pasó? Tenía el micrófono prendido. Edición Fruna por ahí. Sí, José Edición Fruna. Claro, por una parte ahí todos sabemos, todos conocemos, o la gran mayoría ha visto cuáles son los dibujos clásicos que hizo Antoine de Saint-Exupéry con relación al Principito, y que no los utilicen, siendo que ya son casi de acervo público, es raro.
Entonces, ya nos habla de la calidad del texto. En la portada del Principito nos dice que es una historia que se va a tratar de un niño, porque tiene una rosa, podríamos decir un niño que vende rosas, que cultiva rosas, que se enamoró. Ahí, y a través de esas preguntas nosotros vamos elaborando hipótesis. Como bien sabemos, el Principito es la historia de este muchachito que vivía en un meteorito y llegó, un día le creció una rosa allí mientras sacaba los baobabs, después se dedicó a viajar por planetas y meteoritos distintos y llega a la Tierra y allí le pasan cosas. Wilt, por otro lado, ya es un texto que creo que menos conocen. Por ahí veo, parece una muñeca inflable, un secuestrador que engrupa a las mujeres, muñeca System, un hombre que se enamoró de una muñeca inflable, años sin leer eso de la muñeca System. Matías, que tal vez la rosa tiene algo importante. Exacto, bueno, sí, en la obra es importante. Alguien que utiliza a las mujeres. Claro, puede ser. Entonces, esas son hipótesis válidas, porque todavía no conocemos el texto. ¿Ah? De hecho, por la mirada del sujeto, o por su expresión facial, no se ve como alguien de los trigos muy limpios. Pero también hay otros datos que nos da la imagen. Por ejemplo, ahí atrás hay una grúa. Hay un barrio residencial. Se ve que es de noche. Esos datos igual pueden darnos algunas pistas. Como ser de noche, la noche se relaciona a secretos, a cosas ocultas. Sí, bueno, no enloquece, realmente no enloquece, pero sí, es un profesor. ¿Mm? A mi parecer es un texto muy divertido. Es casi una novela de enredos. Si a alguno le interesa leerla, encuentro que es una lectura bastante rápida, no es tan extenso el texto. Efectivamente lo que tiene ahí es una muñeca inflable, pero no es porque el tipo sea un degenerado, de hecho es muy cuadrado. De ahí también vienen muchas de sus frustraciones laborales, maritales, tiene problemas con su mujer. No me gustaría arruinarles, pero sí se trata de un hombre que se ve acusado de un delito y se ve perseguido debido a esta muñeca inflable. ¿Mm? Y ahí se va a generar una serie de enredos. Es bastante entretenido. Si lo pueden leer, háganlo. Bueno, y obviamente el título Wilt va a ser el nombre del personaje. Bien. Entonces esas son algunas predicciones que nosotros podemos ir haciendo y que nos van a servir como tope. El proceso de lectura, como todo, es lento. La primera lectura es solamente dedicarnos a captar la idea general. Lo que les decía, de repente estudiamos a último minuto, y es por eso que no se recomienda, a menos que ya sean lectores nivel pro, en donde tengan una muy buena capacidad lectora, una capacidad de síntesis, donde rápidamente puedan sacar ideas. Y aún así, a futuro van a haber textos muy pesados que, por mucha lectura que tengan, como es información nueva, no la van a entender. Entonces, primera lectura, se capta la idea general. Ahí vayan fijándose cuáles son las ideas que más se repiten quizás, o cuál es el resumen que les quedó al final. No se frustren si no lo entienden, para eso segunda, tercera lectura. En la segunda lectura, ahí recién empezamos a subrayar, o a hacer el resaltador, porque ¿qué es lo que pasa? Yo me lanzo una lectura, no tengo idea de qué se trata, entonces obviamente todo lo que lea va a ser importante. Y ahí es cuando le digo que terminamos con esos cuadernos sacados de Chernobyl, entero de verde, amarillo, fucsia, y que al final, cuando hay que estudiar, no nos sirve absolutamente de nada porque tenemos que volver a leerlo todo de nuevo. Y ya en la tercera lectura, comprensión, análisis de inferencias, detalle, hago mis propias extrapolaciones, mis interpretaciones del texto, veo qué idea secundaria puede ser más relevante, etc. Entonces, el texto, nos vamos a hacer un análisis después de tema, subtema, idea principal e idea secundaria.
el texto nos va a presentar, como les decía al principio, por la coherencia, un hilo temático. Es decir, siempre nos va a hablar de lo mismo, el tema. Se resume en una palabra o frase breve. Ejemplo, a ver. No tengo ningún texto en este momento que sea muy extenso, pero un libro de la Segunda Guerra Mundial, obviamente va a hablar de, ¿cuál va a ser el tema? La guerra, así de simple. Eso va a ser la guerra. El subtema va a ser específicamente qué se dice de esa guerra o qué se dice de la Segunda Guerra Mundial, porque perfectamente puede hablar sobre los líderes políticos o puede enfocarse en los generales que estuvieron al frente, puede desarrollarse con con todo el espionaje que existió en la época también. Textos pesados se refiere a textos largos. Bueno, pueden ser largos, pero estar escritos de manera muy sencilla, pero textos pesados hablo cuando son muy técnicos, cuando nos encontramos con libros que no tienen esa misericordia ante un lector primerizo, sino que se asume que el lector es experto. El mío Cid sí puede ser un texto pesado por lo mismo, porque utiliza muchas palabras que ya no están dentro de nuestro vocabulario ni formas de expresión. También hay que pensar que tienen otro sistema u otra noción del arte, por lo tanto esa misma noción va a llevar a que el juego verbal sea distinto. Leer a Shakespeare, si bien es muy bonito, tiene grandes obras, leerlo sin las adaptaciones actuales es un calvario. La Biblia también, sí. Entonces, más que nada por eso. Eso es un texto pesado, un texto que son muy complejos, que tienen muchas ideas nuevas, que tienen mucho tecnicismo y sobre todo muchas ideas subordinadas, como la hay del texto académico, estas ideas que no se pueden entender si no leí algo, no leí todo lo demás antes. Bueno, entonces tenemos la guerra mundial y el subtema que se habla específicamente de la Segunda Guerra Mundial. Las ideas principales, si también responden a esta pregunta de qué se habla o qué se dice del texto, van a estar centradas solamente en lo que es el párrafo. Y las ideas secundarias también. ¿Qué se dice del tema? Es decir, y del subtema. Los generales más importantes de la Segunda Guerra Mundial. Primera idea principal, el general tantito. Eso va a ser, se va a hablar de la vida de un general X, o la batalla en la que participó. Y las ideas secundarias van a reforzarme, van a expandir, van a describir algunas de estas ideas principales. Como dice, amplían, ejemplifican, la demuestran, argumentan, y van a depender. ¿Cómo entonces vamos a encontrar, sin necesidad de usar las macroreglas, una idea principal en un texto? Es cuando podemos ir a través del juego de eliminar. Es decir, si yo elimino una frase, elimino una sección de ese párrafo y no es relevante, es decir, sigo entendiendo, es porque no encontré la idea principal. Cuando ustedes eliminan la idea principal, el párrafo no va a tener sentido, va a quedar cojo. Es como, ¿pero de qué me está hablando? Y así nosotros podemos identificarlo de una manera simple. También hay otras reglas que son las que estableció Van Dyck, que son las macro reglas. No las vamos a ver ahora porque la idea es hacerlo con ejemplificación y con ejercicios. Eso sí, ya la próxima semana las vamos a ver. Igual quiero ejercitar esto, ejercitar primero lo que es el tema y el subtema, con textos académicos, y luego dejarles a ustedes el trabajo de que lo hagan solos. Como nuestras sesiones no pueden ser tan extensas, acorde a lo que estableció el decreto, así que la idea, como les digo, es trabajar juntos. Ahí tenemos entonces un pequeño cuadro que habla de que la idea principal es expresar una oración, es lo más importante, el tema en una frase nominal, como decía, la guerra mundial.
Punto. Sintetiza todas las ideas del texto. Una es específica al párrafo, otra es globalizadora. Bien. Entonces, estos serían los primeros acercamientos a la comprensión lectora. La idea ya es que la próxima semana podamos ejercitar un poquito. Igual les voy a dejar algunos ejercicios ya en la plataforma. ¡Cállate! Ahí es. Champaña, papi. Piola. Vamos a ver acá. Bueno, vamos a... No sé quién tiene el micrófono encendido. Acá. Ahí sí. Entonces, les voy a dejar algunos ejercicios igual. Como digo, la idea es que los ejercitemos o que veamos algunos ejemplos nosotros primero para que no hayan dudas de cómo realizarlos. ¿Ya? Así que la próxima semana serían esos ejercicios. Por ahora pueden disfrutar esta Semana Santa, entrar en un estado de constricción, pensar sobre qué están haciendo con sus vidas. Ustedes ahí deciden. Jay, exacto. Así que hasta acá llegamos. Ah, sí, la profesora María José. Sí, a mí me interesa por ahora, prefiero hacerlo en conjunto. Ya vamos a hacerlo en conjunto la próxima clase. Puede ser que ahí dure un poquito más. Aprovechar de ver lo que son las macro reglas también. Y ya de ahí dejarlos a ustedes trabajar por su cuenta. ¿Qué más? ¿Qué otro aspecto que se me quede en el tintero? Bueno, mientras tanto, si a alguien le quedó alguna duda, algo que no, o que quisieran que se refuerce, Profesora, dígame, a mí me quedó algo no tan claro. dígame. El asunto de la idea secundaria, porque yo me quedé con que, por ejemplo, la idea principal era la historia que usted dio de este general, ¿cierto? Ujú, Y en donde decía idea secundaria, decía que refuerzan la idea principal. claro. Por Pero, ejemplo, siguiendo con la ejemplificación, ¿cómo sería, profesora? ya, entonces hablamos de guerras, hablamos de específicamente los generales más importantes de la Segunda Guerra Mundial. Ese es el Primero, subtema. claro, subtema, los generales en Ya. específico. La idea principal de un párrafo probablemente sea presentarnos a este general, por lo tanto nos va a decir el general, no sé, Lord no sé cuantito, Lord Van Buren, por decir algo, tuvo una gran relevancia en la batalla de tanto. Esa va a ser nuestra información. En esta batalla, el general estuvo encargado de las tantas tropas con tantos soldados. Idea primera, idea secundaria, bajo qué estuvo a cargo. El general tenía también un alto rango de consideración entre sus subordinados. ¿Cuál era la consideración que tienen? O una ejemplificación quizás más simple, las descripciones, que nos digan el nombre del general, qué es lo que hacía, y luego se proceda a una descripción física de él. Si tenía bigote o alguna cicatriz en específico. Esas serían ideas secundarias. Si bien no son relevantes para poder entender el texto, sí me van a ayudar a tener una idea más completa en relación al tema que se está tratando. Ayudaría más a la comprensión de la idea principal. Exacto, a complementar, como digo, a tener una idea más completa. ¿Ya? El origen. Ya, profesora, muchas gracias. Ya. Jan le sacó el silencio al micrófono. Ya. Bueno. Bueno, entonces, eso sería la idea, historia general, idea principal, característica. Exacto. En todo caso, esto lo vamos a ver con ejemplos prácticos ya, lo que sea idea principal e idea secundaria. Así que ahí se va a ver específicamente cuál es, cómo se manifiesta dentro de cada párrafo. ¿Ya?
Así que no se preocupen porque no me interesa esto dejarlo en el aire, porque supone que esto es un taller, es práctico. Si bien ahora solamente estamos entrando con los primeros conceptos, ya todo lo que se diga va a ir acompañado de ejercicios. Bueno, chicos, entonces quedamos hasta acá. Como digo, disfruten el fin de semana largo. Estoy segura que todos vamos a salir por todas partes y vamos a gozar de la belleza de las playas. Sí, tengo que subirlo a eLearn y a Intranet, por si acaso. Tengo que subirlo en ambos. Por ahora he estado dedicándome más a eLearn, pero igual tengo que subirlo por Intranet. El video también. Dígame, Carla. En las tareas cuando hay como que sale como poner un ticket cuando la haces o algo así, eso lo va haciendo uno. Depende porque de la configuración. Por lo general la configuración supone que debe ser, se termina y hay un envío automático. Es decir, usted terminó los ejercicios y a mí me deberían llegar. Ahora no sé cómo los habrá configurado la profesora María José. Porque por ahora al menos estamos teniendo un poquito de problemas con el soporte, así que ella está usando mi página. Por eso quizás de repente están esas confusiones de quién subió qué cosa. Es por eso, como no, todavía a ella no le han habilitado en el soporte, tema aparte. Así que por mientras tanto estamos compartiendo el e-learn. Y en relación a eso, a los ejercicios, bueno, como es trabajo de ella, yo no me he metido. No sé cómo lo habrá configurado. Profe, ¿dejó tarea? Yo, no, por ahora no he dejado tarea. Voy a ver si es que no tengo una laguna mental. Si es que no hay algo acá en el sistema. Ya, curso, taller A, taller B, no, esto es de efectiva. Ay, ¿por qué tengo tantas cosas? Ahí está. Comprensión técnica, análisis y comprensión de texto en ciencias sociales, taller A. Ah, está taller B. Acá. No. Lo único que dejé yo fue la evaluación diagnóstica. La evaluación diagnóstica. ¿Esa de los eufismos? Esa prueba, la que traía como eufismo, esas cosas. El eufemismo, sí. Esa la dejé yo. Eso mismo. Sí. Ya, esa sería la que dejé. Como digo, se supone que está configurada para enviar la respuesta de inmediato. Hay 22 intentos, es decir que 22 personas lo han hecho. Acá estoy viendo sus resultados. Kimberlyn, ¿está Kimberlyn? Diga hola, si es que está. Está. Bueno. Hasta ahora mis felicitaciones a Kimberlyn, se las dan. Y el resto igual está. Sí, está bien. Está menos sobre el 60%, una buena parte. Felicitaciones, Kimberly. Al momento en la que tiene la evaluación más alta. Ya. Voy a pasar lista solamente con la finalidad de ver quiénes están conectando para llevar el registro. Clases. Mientras tanto, bueno, vamos a dejar de grabar.